En 7 años las ocupaciones ilegales de vivienda subieron un 54,7% por culpa de este gobierno, que protege más al ocupa que al propietario ahorrador. Tenemos las tasas de criminalidad más altas que hace 7 años. Tenemos más delitos que hace 7 años. Y las mujeres estamos más desprotegidas en las calles que hace 7 años. ¿Y sabe por qué se explica solo esto? Por su nefasta gestión. Esto es ejecución presupuestaria. Si ni tan siquiera sabe la ejecución presupuestaria de su ministerio, ¿qué hacéis sentado? Un ministro del Interior gracias a Bildu, a los herederos de ETA. Eso solo lo aguantará usted, porque no tiene ni honor ni dignidad. Porque si no, hoy usted no sería ministro del Interior gracias a los apoyos de los herederos de ETA, de los que masacraron al pueblo español. Señor Marlaska, ¿qué alejado vive usted de la realidad? Mire, según los últimos informes del CIS, usted es de manera reiterada el ministro peor valorado del Gobierno de España, el peor. Según los españoles, no hay nadie peor que usted en el Gobierno. Pero mire, en octubre del 2018, usted era el segundo ministro mejor valorado, después de Pedro Duque. ¿Por qué cree que los españoles en 7 años han pasado de valorarle como el segundo al peor ministro del Gobierno de España? Si realmente piensa por qué es el peor ministro para los españoles y lo piensa ahí sentado, si su ego vanidoso se lo permite, ya no respondería a esta interpelación e iría a presentar su dimisión. Pero sé que usted seguirá ahí arrastrándose. Mire, usted hoy representa 3 fracasos. El fracaso en la política de seguridad, el fracaso en la política de migración y el fracaso en proteger a quien nos protege. Pero usted hoy también representa éxitos, no todo en usted son fracasos. Anular la UDEF en la lucha contra la corrupción, tomar Plaza de Castilla cada vez que va Begoña Gómez, permitir que los grupos ultras saboteasen la Vuelta Ciclista a España, regalar puestos a los agentes de la trama corrupta de Ábalos y Coldo, que la fontanera se pasee por el Ministerio del Interior ofreciendo puestos y atacando a la UCO, maniobrar y atacar jueces para tapar la corrupción del gobierno, purgar con ceses arbitrarios a quien se niegan a cometer sus tropelías, y está más preocupado por dar contratos a las cloacas del PSOE, a los ex clientes de Antonio Hernando, que a proteger a sus agentes. Y sobre todo, su mayor éxito, mantenerse en el cargo, que es lo único que realmente le importa y por lo que ha vendido su honor. Primer fracaso, política de seguridad. Voy a utilizar sus datos, porque después usted vendrá aquí a decir que esto es un bulo, que somos no sé qué. No, son sus datos. Y si miento, mentirá usted, que es quien nos los publica en el portal de estadística de criminalidad. Primero, en 7 años la sensación de inseguridad se ha triplicado, según el CIS, pasando de 2,4 puntos en octubre del 2018 a 7,9 en octubre del 2025. Es usted un mentiroso, que antes mintió. Y yo tengo aquí los datos del CIS, por eso encontré que usted era un ministro bien valorado en el 2018. Segundo, en 7 años la tasa de criminalidad por cada 1000 habitantes subió más de 4 puntos, pasando de 45,4 en el 2018 a 49,6 en 2024. En 7 años en España las infracciones penales se han incrementado un 15,2. En 7 años los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 43,1 y las violaciones un 205%, sin aumentar efectivos para protegerlas. De media 270 agentes por víctima en cada agresión. Son ustedes el peor gobierno de la democracia para proteger a las mujeres. Violadores escarcelados con la ley del sí es sí, víctimas abandonadas con pulseras antimaltrato de AliExpress, prostitutas contratadas en empresas públicas para cargos del PSOE, un portero de puticlub paseándose por los ministerios como Pedro por su casa, y mientras Sumar mira para otro lado por seguir pisando moqueta, y el PSOE sigue diciendo que quiere abolir la prostitución, que es su seña de identidad. Son ustedes una nefasta parodia de la política española, señor Marlaska. Mire, en 7 años las ocupaciones ilegales de vivienda subieron un 54,7% por culpa de este gobierno, que protege más al ocupa que al propietario ahorrador. Séptimo, en 7 años se han incrementado los delitos más graves. Los secuestros subieron un 52%, los homicidios y asesinatos un 55%, y las peleas en las calles y lesiones un 60,7%, y los delitos de droga un 52%. ¿Cómo se atrevió hoy a presumir de la lucha contra el narcotráfico cuando somos la puerta de entrada de la droga en Europa? Hoy las narcolanchas navegan por la costa española con total libertad e impunidad. Los narcos campan a sus anchas. A lo que ha llegado usted, señor Marlaska, como eliminar la Consur, y no fueron los jefes de la Guardia Civil, fue su decisión, la de eliminar la Consur. Cada cuartel que usted cierra es un pueblo que el gobierno abandona.
La seguridad en el medio rural es una obligación del Ministerio del Interior, que debe garantizar la protección de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Sorprende la manía que usted tiene a la Guardia Civil. Mire, no sé si es porque la UCO les está acorralando por la corrupción del PSOE, pero observamos cómo va desmantelando la Guardia Civil. Ayer yo escuchaba una entrevista en la radio, no sé si usted la escuchó, de quien fue su secretaria de Estado de Seguridad. Lo que sucedía era que usted no puede ver que una mujer le lleve la contraria. Y eso le pasa a usted conmigo. Miren, ella llegó a decir que usted no le permitía ni tan siquiera entrar en las reuniones de coordinación de seguridad, que llevaba a su jefe de gabinete y a ella la dejaba fuera a la puerta. Eso es gravísimo. Y usted, pues tiene esa tirria hacia las mujeres. Y a mí me va a tener aquí enfrente. Usted hoy aquí ha dicho que sabía mis comunicaciones con miembros del gobierno del Partido Popular. ¿Usted me ha estado espiando, señor Marlaska? Usted sé que ha pedido informes desde mi primera comunión para intentar rastregármelos aquí. Sí, sé que los ha pedido y nunca ha encontrado nada. Ese es su problema, porque usted quiere machacar a las mujeres cuando ve que somos superiores a usted. ¿Usted cree que es mejor ministro del Interior por atacar a las mujeres? ¿Usted cree que es mejor ministro del Interior por atacarme a mí personalmente? Esto es ejecución presupuestaria. Si ni tan siquiera sabe la ejecución presupuestaria de su ministerio, ¿qué hacéis sentado? Tenemos las tasas de criminalidad más altas que hace 7 años. Tenemos más delitos que hace 7 años. Y las mujeres estamos más desprotegidas en las calles que hace 7 años. ¿Y sabe por qué se explica solo esto? Por su nefasta gestión. El plan estratégico de violencia. Usted se lo ha leído, señor Marlaska. Mire, yo me los leo. Usted sabe que las violaciones con este plan, desde que está en marcha, subieron un 15%. 348 más. Las agresiones sexuales, un 10%. 1.656 mujeres sufrieron agresiones sexuales con este plan. Lo que nunca va a hacer el Partido Popular es tener un ministro del Interior gracias a Bildu, a los herederos de ETA. Eso solo lo aguantará usted, porque no tiene ni honor ni dignidad. Porque si no, hoy usted no sería ministro del Interior gracias a los apoyos de los herederos de ETA, de los que masacraron al pueblo español, incluido a jueces y a compañeros de su partido. Y hoy usted vive una desmemoria para mantenerse aferrado a su escaño como ministro del Interior, ignorando a las víctimas de ETA. De verdad, qué poco prestigio le ha quedado. No me extraña que los españoles le hayan pasado de ser el segundo ministro mejor valorado a ser el peor. De verdad, señor Marlaska, esos pactos indecentes, usted solo utilizó el Ministerio del Interior para pactos indecentes, para acercar presos de ETA, para transferir las competencias de inmigración a Cataluña, para echar a la policía y a la Guardia Civil de los puertos y aeropuertos. Señor Marlaska, ¡qué vergüenza! Solo los utilizó como moneda de cambio. Hoy las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están abandonadas en Cataluña, en la lucha contra la inmigración, en el campo de Gibraltar. La prioridad de este gobierno y de su ministerio, señor Marlaska, es tapar la corrupción del gobierno. Ya está solo para eso. Comprar con la trama. Compró las mascarillas con Aldama. Ahora resulta que contrata con las cloacas que le decía el señor Antonio Hernando. Señor Marlaska, a lo que ha llegado. Hoy usted ya solo está aquí después de este sinfín de escándalos, de este gobierno acorralado por la corrupción, de esta anomalía democrática en la que los violentos, los que mataban a la gente en el País Vasco, le hacen a usted ministro del Interior. Eso es una anomalía democrática jamás vivida en España. Usted hoy solo está aquí para tapar la corrupción del gobierno que cada día va acorralando la UCO, y solo le queda una cosa. Usted es el responsable de las elecciones. Pues convoquen elecciones y deje que los españoles hablen. Ahora hablaron en el CIS, posiblemente hablen en las urnas y sé dónde le van a enviar a usted. Su gestión es un desastre sin paliativos, señor Marlaska. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.